Bueno, en este video vamos a aprender cómo factorizar la suma o diferencia de dos potencias iguales. Entre otras, algunos pueden decir, pues la suma o diferencia de cubos caería dentro de este caso. Sí, también puede caer dentro de este caso, lo mismo la diferencia de cuadrados. Entonces, esta es, digamos, la forma más general para entender la factorización de cualquier suma o diferencia. Entonces veamos los cuatro posibles casos que tenemos. El primero, que tengamos a a la n menos b a la n, que siempre va a ser divisible por a menos b, siendo n par o impar. Vamos a verlo con ejemplos también. Tenemos el segundo caso, es a a la n más b a la n. Miren, decimos que es potencias iguales porque tenemos para los dos casos n y n. Cuando tengamos la suma, esta es divisible por a más b siempre que n sea impar. En el tercer caso, nuevamente esta diferencia de a a la n menos b a la n también va a poder ser divisible por a más b, pero si n es par. Y vamos a tener a la n más b a la n, nuevamente el caso de la suma, divisible por a menos b. No, nunca es divisible por a menos b. O sea que en realidad, aunque les dije que eran cuatro casos, vamos a tener tres casos. Cuando tengamos suma, siempre lo vamos a poder dividir por a más b si n es impar. Miren que podemos tener suma como esta, por ejemplo, a a la 4 más b a la 4, que es un caso especial de factorización. Recuerden que este caso, que lo hablamos en otro de los videos de nuestros tutoriales, es la suma de potencias o de la suma de cuadrados. Y la suma de cuadrados, sea 4, sea 8, 12, inclusive 2 y 2, no siempre es factorizable dentro de los reales y dentro de los enteros, porque también vimos casos donde dijimos sí se puede factorizar, pero tenemos que involucrar raíces cuadradas de números que no son cuadrados perfectos para poderlo factorizar. Entonces nos vamos a preocupar de estos tres casos. Cuando tengamos a la n menos b a la n, donde n es par o impar, tenemos a la n más b a la n con n impar y a la n menos b a la n con n par, en el caso que queramos introducir en la factorización a más b. Cuando tengamos del tipo a la n menos b a la n, personalmente prefiero factorizarlo siempre utilizando la diferencia entre esas raíces enésimas. Vamos a ver ejemplos para que entendamos un poquito. Supongamos que nos piden factorizar m a la 5 más n a la 5. Miremos, tenemos una suma donde las n's, el 5, son impares. O sea que si yo voy a cualquiera de estos tres casos, una forma de hacerlo es dividir por a más b. En este caso, miren, a y b son las raíces de m5 y n5. Entonces tenemos la división m más n, la podemos realizar. Esta división la podemos hacer mediante división de común, como la hemos hecho de polinomios, como tenemos en los videos, o hay una forma simplificada para hacerlo. Lo único que hay que hacer en estos casos, miren, es lo siguiente. Vamos a escribir la raíz, la m5, vamos a empezar desde m4, se va a ir disminuyendo m3, m2 y m, y aquí la raíz de n5 empieza n4, va aumentando hacia allá, o sea, la vamos juntando a esta n3, n2 y n, miren, y vamos a poner los signos alternando, o sea, vamos a tener más, menos, más, menos, más. Esta es una forma rápida de hacerlo. Podemos hacer la división larga, común que tenemos para polinomios algebraicos, pero una forma rápida de hacerlo siempre va a ser esta. Simplemente le disminuimos en un grado al primero
y lo escribimos hasta que se extinga, o sea, hasta que ya no podamos disminuirle más grados. Y lo mismo hacemos con este, pero de derecha a izquierda. Simplemente ya alternamos signos para este caso. Entonces, este es el caso que tenemos aquí. Vamos a ver otro ejemplo donde inclusive apliquemos nuevamente este estilo de factorización. Aquí todavía no hemos factorizado, miren, ahí está la división. Yo lo que tengo que hacer es factorizar, y recuerden que factorizar es expresar esta suma como un producto, o sea que m5 más n5 va a ser igual a m más n que multiplica, para eso hacemos esa división, a todo esto que tenemos aquí, a m4 menos m3n más m2n2 menos mn3 más n4. Esta sí es la factorización. Recuerden que la factorización siempre es el producto. Vamos entonces a ver otro ejemplo donde tengamos diferencia. Supongamos que nos dan m7 menos n7. Aquí tenemos un caso, el primero, donde n es par o impar. Yo puedo dividir este por a menos b. Para hacer esta división, miren, o también lo puedo dividir inclusive por a más b, en caso de que sea par. Es como queramos. Yo siempre, como les digo, trato de utilizar solo el caso 1 y 2 y divido por la diferencia entre las raíces, en este caso la raíz séptima y raíz séptima. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Hacemos el mismo procedimiento ahora. Vamos a empezar con m desde 6 hasta que se agote siempre un grado inferior. m6, m5, m4, m3, m2. Creo que no nos va a caber para todos. Y m. Y nos vamos a devolver con n. Entonces con la n vamos a empezar n6, a este lo vamos a acompañar de n5, a este lo vamos a acompañar de n4, este de n3, n2 y n, y aquí se extingue. Y los signos en este caso van a ser todos positivos, no se alternan. Entonces tenemos más, 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 más y más. La factorización va a ser poner m menos n a multiplicar todo esto. Entonces vamos a tener m menos n que multiplica a todo lo que tenemos ahí. Lo voy a dejar expresado en puntos para que entendamos que es toda esta expresión. Entonces es muy fácil. Si tengo diferencia o si tengo suma, para la suma siempre voy a intentar utilizar a más b y para la diferencia siempre voy a utilizar a menos b. Hay casos donde podríamos usar este. Vamos a mostrarlo simplemente para que lo tengamos como referencia. Miren que ahora les dije comenzando el video que esto podía utilizarse para diferencia de cuadrados, para también suma y diferencia de cubos perfectos. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a hacer una diferencia de cuadrados. Miren, tenemos m, bueno, para cambiar de letras, x4 menos y4. Miren, si lo quiero lo puedo hacer como el primer caso, dividirlo por a menos b o dividirlo por a más b. Vamos a hacerlo por a más b. En este caso es x más y, por quien lo vamos a dividir. Nuevamente hacemos lo mismo. Tenemos x3, x2, empezamos siempre en un grado inferior, x1, ahí se extingue, y luego arrancamos con este y3, y2, y1, siempre es multiplicando a estos y acá se extingue. Aquí lo que vamos a hacer, recuerden cuando dividimos por la suma, alternamos signos. Entonces tenemos más, menos, más, menos. Y tenemos que x4 menos y4, que es una diferencia de cuadrados, porque yo lo pude haber expresado como x2 menos y2, por x2 más y2 también se puede factorizar como x más y, que multiplica a x3 menos x2y más xy2 menos y a la 3. Este inclusive se puede factorizar más y de hecho llegar a la misma solución que hubiésemos encontrado realizándolo por diferencia de cuadrados, pero no era el caso. Entonces vamos a hacer ya por último uno un poco más complejo, donde no sean de pronto
tan evidentes. Supongamos, por ejemplo, que nos piden x a la 3 más 64 a la 6. A la 6, miren, aquí pareciera que no es el mismo tipo de n, pero es que yo puedo escribir esta expresión como x3 más 64 es 4, a la 3, 4 por 4 es 16 por 4, 64, a la 6 es lo mismo que a la 2, todo esto, miren, a la 3. Ahí sí lo tengo como de igual n. Miren, como es suma y es impar, yo lo puedo dividir por a más b. Entonces, en este caso, la raíz de x3 es x y la raíz de 4a a la 2 al cubo, pero la raíz cúbica porque tiene que ser del mismo tipo, 3 es 4 a la 2. Entonces, lo que vamos a tener es que esta expresión ya no pongamos la división, sabemos que estamos dividiendo siempre esto, esta es la forma rápida, lo estamos dividiendo por x más 4 a la 2, miren, esto es lo que iría aquí en el denominador y que luego pasaríamos a multiplicar para formar la factorización. De una vez pasemos a multiplicar y aquí ponemos el cociente. El cociente, recuerden, simplemente disminuye en un grado. Si esto es x3, pues desde acá lo miramos, entonces nos va a quedar un x2, acá un x y se extingue. Y si este es 4 a la 2, nos queda 4 a la 2 a la 2, luego nos queda 4 a la 2 normal a la 1 y aquí se extingue. Y los signos, como dividir por la suma, van alternados, más, menos, más, y esta es la factorización. Ya esto lo puedo simplemente, voy a hacer un poco de espacio aquí en la parte superior, lo puedo resolver mejor dejándolo de esta forma. X más 4 a 2, x2, miren, menos, aquí es 4 a 2 por x, entonces 4 a 2 por x, y aquí es 4 a 2 al cuadrado, entonces 4 al cuadrado es 16, a la 2 es a la 4. Con eso, entonces, factorizamos esta expresión. Entonces, rápidamente, miren qué hicimos. Tomamos esta expresión y la reescribimos como x3 más 4 a la 2 todo a la 3. O sea que las raíces son x y 4 a la 2. Por eso íbamos a dividir. Como es suma con n impar, se puede dividir siempre por esta expresión. Y cuando hagamos esa división, simplemente le restamos de a 1 a la x hasta extinguirla. x2, x se extingue. Y en este, como lo reescribimos como 4 a 2 a la 3, empezamos en 3, lo disminuimos en 1, en 2, lo extinguimos de derecha a izquierda y luego lo único que hacemos es alternar signos porque dividimos por x más 4 a la 2. Recuerden que cuando divida por la suma, alterno signos. Cuando divida por la resta, lo único que hacemos es poner signos positivos. Con eso entonces terminamos los casos básicos de factorización.